aplauso, pero la lluvia, el frío. Tengo algunas noticias para ustedes. Clases del día jueves 3. Todos se identificaron, todos hicieron su control de lectura. 53 de ustedes respondieron más del 50% de las preguntas y de ellos 11 aprobaron el punto, vale decir que tuvieron más de 4 respuestas correctas. ¿Quiénes fueron? A ver, vamos a ver si está. Primero, Nirruki, Aranda, mano para arriba, ya, muy bien. Flor, Nicole, Chayata. Aquí. Flor, pero párate, levanta la mano, soy yo. Tercera, Mari Leticia Mirabal. Bien, ustedes tres las felicito porque tuvieron 6 respuestas correctas sobre 6 preguntas ayer. El siguiente fue Fernando Yusto. Fernando, eso, muy bien. Nico. Siguiente, Nicolás Blanco. Bien, Mario Medina. Sí, Andy Alex Pérez. Leonardo José Cori. Bien. Aldair Mamani. Carlos Begoña. Carlos. Alejandro Abraza. Alejandro no está aquí. Vale. Todos ellos tuvieron 4 respuestas correctas para decir. Tuvieron más de la mitad de las respuestas correctas. Eso quería hacer destacar. Me parece bien. Ustedes verán que es más o menos un 10% de los asistentes que aprobaron ese control de lectura que era tan sencillo. Si ustedes lo recuerdan, ¿qué es lo que habíamos preguntado? ¿Cuál es la velocidad de conducción nerviosa? Y ahí tenemos respuestas para los que no lo hicieron. La velocidad de conducción es de 70 a 120 o de 80 a 120, dependiendo del control. La segunda pregunta dice, subtipos de fibras A que no participan en la somestesia, las A, gamma, por supuesto. Primera estación de relevo de la vía del menisco medial, los núcleos, gracilis y cuneatus. Destino final de las fibras propioceptivas. Las propioceptivas terminan en la corteza. ¿Qué parte de la corteza? De la corteza somestesia primaria. S1 o circunvolución parietal ascendente. Cualquiera de ellos es válido. Destino final de las... No. ¿Qué núcleos talámicos participan de la vía del cordón posterior? 2. Núcleo ventral dorsolateral y núcleo ventral dorsolateral. Después, en la última, primera estación de relevo de la vía anterolateral, el asta dorsal de la médula, no es necesario especificar los láminas. Más fácil no podía ser. Bien. Sin más trámite, pasemos al siguiente tema, al dolor, la nocicepción. Ahí les he puesto una definición que me parece importante que la registren. Se lo define como una percepción sensorial subjetiva. Primero, es subjetivo. Segundo, es desagradable. A nadie le gusta, bueno, a no ser que sea un masoquista, a nadie le gusta percibir dolor. La mayor parte, casi 100% de las personas emocionalmente estables perciben el dolor como desagradable. De intensidad variable. Obviamente no es lo mismo pincharse el dedo con una aguja que recibir un martillazo en la punta del mismo dedo. Es variable la percepción del dolor y que produce sufrimiento. Esta probablemente sea la característica más importante del dolor. Produce sufrimiento, rechazo. No nos gusta el dolor. Y
cuando no nos gusta el dolor, buscamos ayuda. Puede ser el vecino, el socio, el amigo o el médico. Eventualmente, de todos ellos que he mencionado, al que toda la gente acude es al médico. Cuando el dolor es de intensidad suficiente y de duración más o menos prolongada. Habitualmente es el resultado de la estimulación de terminaciones nerviosas especializadas. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, empiezo a dudar. En realidad, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de dos tipos de sensaciones. Una sensación punzante, bien localizada, que es de breve duración, muy rápida su transmisión, y otra que es un dolor mucho más lento en producirse, tarda más que la primera. Después es la que tiene el carácter desagradable, no se localiza bien, sabemos que tenemos un dolor, pero no sabemos dónde es exactamente. El primero se produce sobre todo en las regiones tegmentarias periféricas. Estamos hablando de la carcasa, cráneo, cervical, miembros superiores, pared, todo el abdomen pélvica y los inferiores, mientras que el segundo tiene una localización sobre todo visceral. Entonces, ese dolor visceral, nosotros sabemos que está en algún lugar del abdomen, pero no podemos decir, está en el segundo posible, para nada. De la barriga, pero no sabemos decir más, no la podemos localizar. Aquí hemos hecho un listado de sus características para que veamos cuán diferentes son el uno del otro variedades de dolor. Por un lado, en el lado izquierdo, el dolor rápido. ¿Por qué es rápido? Porque su percepción se evoca en menos de 300 milisegundos, es rápido, ni siquiera un tercio de segundo. Y el otro al lado, el dolor lento. ¿Por qué es lento? Porque su percepción se evoca más o menos al segundo de producirse. Tardamos un segundo en empezar a sentir el dolor lento. Vamos a poner las otras características. El uno, rápido, intenso, punzante, agudo de descarga eléctrica, sensación como una descarga eléctrica. El otro, el lento, es sordo, no escucha a nadie, es profundo, es pulsátil la mayoría de las veces, genera sensaciones como por ejemplo náusea. ¿Ok? Y tiende a hacerse crónico, desgraciadamente para los que lo sufren. El primero se localiza somáticamente en la región que habíamos dicho, cráneo, cérvico, tráqueo, plural. Mientras que el otro es de localización difusa, pero vertebral. Perdón, visceral. Tóraco, abdónico, pélvica. Después 300 milisegundos el primero, más de un segundo el segundo. Se transmite por fibras de tipo A delta, esto es ya importante desde el punto de vista fisiológico. El dolor lento se transmite por fibras de tipo C, amielínicas. El primero no es percibido por la mayoría de los tejidos profundos, el segundo obviamente en los tejidos profundos. Producidos por estímulos mecánicos, esta es otra característica importante, el dolor rápido generalmente se produce por estímulos mecánicos de formación, fractura, lesión de las estructuras musculares o térmicos. El segundo tipo, el lento, se produce sobre todo por estímulos químicos. Liberación de sustancias o llegada de sustancias irritantes o lesivas hacia las regiones no medular. ¿Qué más? Lo siguiente que viene es muy importante y muy mal comprendido habitualmente. Lo que percibimos se convierte en una sensación consciente cuando ese dolor, el dolor rápido, llega a la corteza cerebral. Y es por eso su característica de bien localizada. Por el contrario, el dolor lento en general no se produce por estimulación cortical.
percibimos el dolor lento por estructura subcortical. ¿Cuál es la más importante de las estructuras subcorticales con la que percibimos ese dolor? El tálamo. No es el único núcleo con el que, centro con el que percibimos el dolor lento, pero es el que inicia la percepción de nuestro dolor lento. También se relaciona con la estimulación del sistema límbico. El sistema límbico ya lo hemos mencionado. ¿Para qué se dedica? Generar emoción. El carácter desagradable del dolor lento, el doctor es evocado por la percepción del sistema límbico. Esa es corteza, sí señor, hay una percepción cortical, pero no es de la vía somestésica. No se confunda. Cuando estamos hablando de vías sensoriales, la corteza sensitiva es la corteza somestésica primaria o secundaria, pero cuando hablamos de dolor lento, la percepción se hace por estructuras subcorticales, tálamo principalmente, y el carácter emocional desagradable es provocado por el sistema. Es diferente conceptualmente a la cosa. Y funcionalmente, por supuesto que sí. Y la última de las diferencias importantes, el dolor de tipo rápido es evocado por la liberación de una sustancia llamada glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor del dolor rápido. Por el contrario, el dolor lento es evocado por la liberación de un polipéptido que se llama la sustancia T. Ya los definimos. Fíjense que cuando hablamos de dolor, podemos diferenciar 4 etapas en la transmisión, evocación y percepción del dolor. La primera es la etapa periférica, en la cual hay una transformación de cualquier forma de energía en energía eléctrica. Esa es la etapa 1 de transducción. La segunda es la transmisión, conducción de estas descargas eléctricas desde la periferia o desde el núcleo hacia instrucciones centrales. Tercera es la percepción. La percepción que puede ser consciente, cortical, o puede ser una percepción subcortical. Y hemos añadido, un poco artificialmente, la etapa de la modulación. Porque, aun cuando ustedes no lo crean, el dolor es modulado en su percepción. ¿Qué significa que sea modulado? Es un dolor que puede ser amplificado para quien lo percibe o puede ser inhibido para quien lo percibe. Por ejemplo, imaginen ustedes a un soldado en plena batalla. Está luchando por su vida, está muy enojado y resulta que sale a la carrera con una granada en la mano, listo para lanzarla a su enemigo, su supuesto enemigo. Pero por alguna razón, una ráfaga le vuela la mano. El sujeto lanza aparentemente su granada y se va volviendo corriendo a sus líneas, y cuando se fijan, sus compañeros del sujeto no tienen nada. No tiene mano. Le pregunto, ¿qué ha pasado tu mano? ¿Cuál mano? Tu mano, pues. Y él no se ha enterado de que había perdido la mano. ¿Cómo es esto posible? Por cierta condición emocional que ha hecho que la ira bloquee la percepción dolorosa. Se ha modulado. Lo contrario ocurre cuando ustedes, gallinas, van con el dentista. Entran a la silla del dentista, ya se están temblando las rodillas. El dentista los mira con esos ojos asesinos y les dice, abra la boca. Y ya sentimos dolor. Ni bien acerca su torno a nuestra delicada boquita, recibimos un dolor fuerte. Oye, pero ni te he tocado.
En este caso también hemos modulado el dolor, también lo hemos modulado emocionalmente. Fíjense ustedes que en este caso la emoción que está modulando el dolor es el miedo. Mientras más miedo le tenemos a todo del dentista, más dolor, perdón, más miedo tenemos, más dolor nos se modula. No es solamente esas emociones las que modulan el dolor, hay una serie de circunstancias que van a modular el dolor, y por eso es que la modulación del dolor la consideramos una etapa adicional de la neurofisiología del dolor. ¿Está claro? Bueno, seguro que sí. Vamos directamente a la transducción. Cuando hablamos de transducción tenemos que hablar de receptores del dolor. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Son receptores pornográficos. ¿Por qué? Porque son terminaciones nerviosas desnudas. Estas terminaciones nerviosas desnudas son ubicuas. Prácticamente están en todas partes de nuestro cuerpo. En casi todos los órganos o sistemas vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres relacionadas con el dolor. Hay algunas honrosas excepciones. Yo voy a dar la primera y ustedes me van a dar las siguientes. Excepto el cerebro, por los demás, los órganos tienen terminaciones libres. Algún otro órgano o lugar donde no hayan terminaciones nerviosas libres destinadas al dolor. ¿Quién sabe? Levante la mano. Las 10. Dale. ¿Perdón? El corazón, dice el muchacho. No, y el dolor del corazón, el dolor real. Y a lo interior. Dale. El hígado. Ah, bien. Pero, ojo, el hígado tiene una cápsula, esa cápsula sí tiene terminaciones nerviosas libres, dolorígenas, perdón. El parénquima hepático no. Entonces podemos, al cortar de la cápsula, generar dolor, pero después cuando estamos dentro del hígado podemos cortarlo, reírlo, hacer lo que queramos, no pasa nada, el sujeto no se entera. ¿Algún otro lugar donde ustedes creen que no hay dolor, no hay terminaciones nerviosas? Los huesos. ¿No? El hueso. Sí, igual tiene la misma salvedad. El hueso está cubierto por una membrana que se llama el periósteo, que sí tiene terminaciones nerviosas libres del dolor, pero el parénquima óseo, el tejido macizo, no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, se aplican las mismas consideraciones que con el hígado. Cuando se quiebra un hueso, lo que duele es la lesión del periósteo, no la lesión del hueso mismo. Esto, por otra parte, es muy importante mencionar. ¿Vale la pena conocer esto como médico? ¿Sí o no? Sí, pues obvio, porque un tumor maligno que esté creciendo dentro del hueso, lo van a percibir los que lo sufren. No, mientras no llegue a dónde, mientras no invada o destruya el periósteo. Vale decir que alguien que tiene un osteosarcoma, por ese nombre parece terrible, evidentemente lo es, no se va a dar cuenta que tiene ese tumor hasta que el tumor sea lo suficientemente grande y invada el periósteo. Y vale decir que en general, si eso ocurre, ya es un poquito tarde para esa persona. Ese es uno de los problemas de un tumor de hueso. Generalmente los detectamos cuando ya es casi demasiado tarde. En el hígado ocurre más o menos lo mismo, así que sí. No, solamente esos dos que estoy mencionando. El vaso tal vez, pero también tenemos terminaciones libres, otros órganos para
arterias, etcétera, tienen fibras dolóricas, incluyendo el corazón. El cartílago sí, es una característica, pero igual la cápsula que alimenta al cartílago tiene terminación. Si ustedes se rompen uno de los meniscos, la parte del menisco rota no genera dolor, pero la cápsula que está evolucionando periféricamente al menisco sí genera dolor. Entonces, cada vez que movemos la rodilla, deformamos esta cápsula y la estiramos, sí se genera dolor. Cada paso se hace doloroso hasta que tiene una ruptura de un menisco. Todos los futbolistas lo deben saber muy bien. Por eso yo no puedo. Entonces tienen terminaciones libres, pero algunas terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo A delta y otras terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo C. A delta, mielinizadas, delgadas, C, amirin. ¿Está claro, no? Todas estas terminaciones nerviosas parecen anatómicamente similares, todas son igualitas, terminaciones nerviosas. Pero en lo funcional sí son diferentes. Hay varias categorías de fibras nerviosas funcionalmente. Y aquí vamos a hablar entonces ya de receptores de dolor o receptores nociceptivos. Fíjense, tenemos por lo menos 4 grandes categorías de receptores nociceptivos. Unos que responden mejor a estímulos mecánicos, tracción, compresión, deformación, corte. Estos son los mecanonociceptores. Otros que responden mejor a variaciones térmicas, aumento por encima de 45 grados, cocinando con todo nuestro dedo. Otras que responden mejor a estímulos térmicos por debajo de los 10 grados centígrados, se está congelando la mano. Son una segunda categoría, termonociceptores. Una tercera categoría que responde a una variedad de estímulos químicos, desde el aumento de la concentración de potasio, el cambio de la concentración de hidrogeniones, la presencia de sustancias como la capsaicina, ATP y otras cateínas, etc. Entonces son los quimionociceptores. Van 3 que son exclusivos, pero hay una cuarta categoría que es la más molestosa de entre todas, son los nociceptores polimodales. Polimodales significa que van a reaccionar a todo. Los miran feo, ya generan dolor. Les ponen un estímulo químico, ya se genera. Deforman la cosa, se genera. Son polimodales, responden a todo. ¿Ok? Bien, veamos. Aquí vamos a tener en un apretado resumen sus características funcionales. En los mecánicos, el estímulo más efectivo es la presión o el aplastamiento. Los térmicos, más de 45 o menos de 10 grados. Los químicos nocivos, la isquemia y la congestión, es una olvidado mencionar. Los polimodales, todo. Fibras nerviosas que conducen estímulos mecánicos a delta exclusivamente. A diferencia de los térmicos, los químicos y los polimodales que también responden a estímulos, son conducidos por fibras de tipo C. Entonces, los térmicos hay 2 fibras, A, delta y C, que conducen a estos estímulos. Los químicos, A, delta y C. Y los polimodales ni siquiera tienen fibras A, delta, solamente fibras C. Sí. Distribución, no nos vamos a perder en la distribución. Velocidad son altas, fíjense, 300 milisegundos para las altas por el tipo de fibras A delta, mientras que las fibras lentas por lo menos 700 milisegundos. ¿Está claro? ¿Cuál es la velocidad de conducción del dolor lento por las fibras A delta?
300 milisegundos, dijo en un susurro. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón, sí o no? Reacciones, por favor. No, que no. Sí, claro que sí, tienes razón. Otras características, un umbral de respuesta muy alto. ¿Qué significa eso? Que necesitamos un estímulo intenso para que se active un receptor cortical. No nos produce dolor el suave tacto con la mano del enamorado. No, por suerte no nos produce dolor. Pero si la mano del enamorado empieza a regar, llega un momento en el que se hay enamorado, ya no hay amor. Ya ha sido demasiado. Entonces tiene un umbral para activarse alto. No responden a cualquier cosa. Sin embargo, si hay una zona de nuestro cuerpo que esté inflamada, que tenga un proceso de inflamación, su umbral de excitación disminuye, se vuelve muy sensible. Cuando tenemos una mano lastimada, nos hemos dado un tremendo golpe con la puerta del auto y tenemos nuestra mano hinchada, que tu novia venga a agarrarte de la mano ya no es agarrar, ya es doloroso. ¿Por qué? Porque el umbral de excitación baja. ¿Cómo es que ha bajado? Las sustancias químicas de la inflamación lo han activado, bajado sus umbrales de estimulación. Otra que es una característica muy particular, presenta una post-descarga y una actividad espontánea. Esto es muy en términos fisiológicos de la conducción de las señales. No vamos a entrar en ejemplos de esto. Estas terminaciones nerviosas tienen en la superficie de la membrana una serie de canales, algunos iónicos, algunos metabotróficos, otros metabotróficos. Y estos, los principales, se clasifican por lo menos en tres grandes grupos de canales, de receptores de membrana que conducen sustancias capaces de generar dolor. ¿Okay? ¿Cuáles son el primer tipo? Los receptores de potencial transductores, todos ellos son receptores que son de canal, son ionótropos. ¿Cuál es el ion que permiten que atraviese ese ion? Entonces son receptores ionotrópicos del labio. Son todos derivados. Para poner el nombre completo, es un receptor de ligando ionotropo para el gas. ¿Cuáles son los estímulos, los ligandos efectivos? Hemos mencionado a ambos, pero aquí específicamente vamos a decir la capsaicina y aumento de la temperatura máxima de la ¿Qué es la capsaicina? Fernando, ¿qué sabes? ¿Cuál es? Aquí, pero ¿cuál? Mi asado no tiene capsaicina. Al locoto, a todas las sustancias que tienen esa habilidad de generar dolor cuando las ingerimos. Todos ellos funcionan porque tienen una concentración de esta sustancia, capsaicina, que es la que está abriendo estos canales de ligado. Entonces llega la capsaicina sobre la membrana y abre el ion. Este calcio se genera la estimulación primero del potencial posináptico excitatorio y después del potencial de acción. Es muy poderoso. Los segundos son los ASIC, los canales sensibles a ácidos. Y el ácido, por excelencia, es el cambio de pH. Para decir un pH de neutro, se reduce a -3, -4, se hace en un entorno ácido y eso activa
a estos canales iónicos. Son canales ionotropos, permiten el paso de iones sodio, ionocalcio, sodio. Y los estímulos efectivos son pHs menores de 6.9, o sea, pH alto. ¿Okay? Los terceros, los receptores purinérgicos, los P2X, que también son una familia. Estos son metabótropos y inótropos, y el estímulo, el ligando, es el afecto. Pero sentí interesante, normalmente todas nuestras células producen, sin la cual no podrían vivir. Si se liberan al líquido extracelular, activan estos receptores de membrana y generan sensaciones dolorosas. Se acabó el tiempo, no se hizo nada. Hemos terminado con los receptores, mediadores del dolor. ¿Seguimos? Sí. Clamor popular es que sí. Empecemos nada más. Cuando hablamos de los mediadores del dolor, nos referimos a una situación particular aplicada solamente a la nocicepción. En las otras modalidades sensoriales no hay o no tienen importancia los mediadores del dolor. Porque cuando hablamos de mediadores del dolor, nos referimos a una serie de sustancias periféricas, vale decir que están en los tejidos periféricos, que pueden provocar, bloquear o modular la señal dolorosa. Fíjense entonces, cuando se produce una lesión tisular, se liberan muchas sustancias, algunas generan dolor, son dolorígenas, vale decir, estimulan las terminaciones libres, otras hacen todo lo contrario, inhiben la percepción del dolor, y otras cambian la percepción del dolor. Aquí tenemos un listado de algunas de ellas, pero mejor si lo organizamos, si lo ordenamos. Aquí están los mediadores periféricos, los que son dolorígenos en su mayor parte. Los protones, los hidrogeniones, aumento de la concentración de hidrogeniones, o dicho de otra manera, disminución del pH del medio, genera o aumenta la percepción dolorosa. El potasio, cuando ustedes no lo crean, el potasio, si lo inyectan en los tejidos periféricos, van a generar también dolor. Las aminas, por ejemplo, la serotonina, la histamina, la noradrenalina, producen cuando están en los tejidos dolor. Y ahí está el resto de otras sustancias que van a participar amplificando la señal dolorosa. Ahora, este punto lo quiero establecer claramente. Vámonos a otra imagen. Aquí los hemos clasificado entre los que generan o aumentan la señal dolorosa, los que sensibilizan para que se amplifique la señal dolorosa y los que inhiben la señal dolorosa. Tres categorías de sustancias. Entonces, las sustancias es mediadores periféricos se pueden clasificar en una de estas categorías. Los que generan dolor, los algógenos, son las sustancias de ligando en general que van a generar el paso de iones y activar a los receptores de membrana. Algógenos, entonces activan receptores nociceptivos. ¿Está claro? Este es un punto clave. ¿Ya? Son las mismas sustancias que hemos mencionado hace un momento. Fíjense, el calor, los hidrogeniones, el ATP, que van a activar a sus respectivos receptores de membrana. Esos son los algógenos. Por otro lado, las otras sustancias que hemos mencionado, ahí estaba, en esa mayoría de las que hemos visto. Es
una lista larga y la que hemos presentado no es exhaustiva, es solamente una muestra. Bradiquinina, calicreína, acetilcolina, prostaglandina, histamina, serotonina, neurocinina, péptidos relacionados con la de la calcitonina, incluyendo la sustancia P con sensibilizador. Claro, esas sustancias, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Cuando se ha producido una señal dolorosa, hacen que esta señal se haga más importante. También lo que hacen es bajar el umbral de excitación de los receptores cognitivos. Cuando estas sustancias están en un medio periférico, o sea, en el tejido celular, cualquier estímulo que antes no era nociceptivo se vuelve nociceptivo. Dentro de esto están muchos de los mediadores de la inflamación. Calicreína y bradiquinina son mediadores de la inflamación. Entonces son sensibilizadores. Por sí solos no generan dolor, pero hacen que los receptores reaccionen a cantidades pequeñas de estimulación generando dolor. Los otros son una categoría completamente diferente y opuesta, los inhibidores de la percepción dolorosa. Y ahí hemos mencionado, aun cuando estaba en una forma medio incomprensible, la noradrenalina. Para yo no sé si la noradrenalina actúa solamente por acción periférica o está actuando por acción de neurotransmisores, la conducción de la dolorosa. Pero lo dejamos ahí. Y las otras sustancias inhibitorias son los opioides, los cannabinoides y el óxido periférico. Los opioides son sustancias que generalmente actúan a nivel cerebral, que generan una sensación de bienestar, excitación y bloqueo del dolor. No estamos hablando de esa acción, estamos hablando de la acción periférica, en los tejidos periféricos. ¿Ok? Cannabinoides. ¿Quién no conoce un cannabinoide? Todos ustedes, no sean hipócritas. Estamos hablando de los efectos de la bien conocida y apreciada marihuana. La marihuana tiene por lo menos dos opciones importantes en medicina. El tetrahidrocannabinol y el cannabinoide. Tienen efectos bloqueadores de la percepción dolorosa periférica y tienen efectos también centrales, igual que los opioides. Ya. Finalmente, la modulación de la señal nociceptiva. Fíjense en que nosotros percibamos o no un estímulo como doloroso en términos de tejidos periféricos depende de un punto de equilibrio entre los sensibilizadores y los inhibidores de la señal dolorosa. Los sensibilizadores van a facilitar la generación de dolor, facilitar la acción de los aldógenos. Los inhibidores van a hacer exactamente lo opuesto. Van a interferir la señal de los receptores de membrana y por lo tanto van a dificultar la generación de señales dolorosas. Entonces, si hay más sensibilizadores que inhibidores en la periferia, cualquier estímulo se vuelve doloroso. Si es la situación contraria, hay más inhibidores que sensibilizadores, pueden darle un profundo martillazo al dedo, no pasa nada. ¿Está claro? ¿Tiene interés práctico esto? ¿Tiene interés médico esto? Por supuesto, ¿qué pasa si tenemos una sensibilizadora? Histamina, por ejemplo. Le inyectamos con abrazo, ¿qué va a pasar? Ese sujeto va a empezar a percibir dolor de lo que late, arterias, de cualquier cosa, van a percibir dolor. Si por el contrario, en vez de la histamina le metemos un bloqueador, por ejemplo, la lidocaína, ¿qué va a pasar?
se va a bloquear la señal. Luego podemos darle corte, cortar, quemar, quitar. No va a requemar. ¿Claro? Muy bien, entonces, vean, es un entorno periférico variable y complejo y muy accesible al trabajo médico. Transmisión no, esa ya es otra cosa. Nos quedamos en esto, primer paso. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Pero la verdad estaba pensando si decirles que saque un abajo, pero no. Bueno, hoy día lo exhibimos. Gracias.